Bien, en este proyecto utilizaremos Tinkercad, que será el emulador en donde podremos realizar la construcción del circuito y la respectiva programación. Primero colocaremos nuestra placa Arduino Uno y nuestro protoboard. Para eso nos dirigimos a la opción Starters y seleccionamos Arduino, en donde podremos encontrar algunas placas con conexiones. En este caso nosotros elegiremos una placa de prueba en donde no tendremos componentes, puesto que los colocaremos a medida de que vayamos construyendo el circuito. En este caso haré más grande la vista de la interfaz para poder realizar las conexiones de una mejor manera. Como podemos observar, tenemos en la placa de pruebas dos cables, uno negro y uno rojo. El negro que simboliza la conexión a tierra y el rojo la conexión a potencia. Para ello, conectaremos un extremo del cable negro en una clavija de tierra o GND a un pin negativo del protoboard y asimismo el cable rojo conectaremos en la clavija de los 5 voltios a un pin del protoboard positivo. Y luego conectaremos o vamos a puentear un lado del protoboard al otro para poder emplear estas dos partes. En este proyecto, como se lo mencionó en la introducción, vamos a realizar un instrumento musical que va a ser un piano a base de pulsadores. Y el sonido o la salida se lo va a realizar por medio de un piezo eléctrico que a través de distintas frecuencias podrá reproducir los tonos definidos. Para ello, primero colocaremos 7 interruptores que van a representar cada una de las notas musicales. Luego, a cada uno de los interruptores vamos a conectarle una resistencia. En este caso colocaremos una resistencia de 10 kilo ohms, que como podemos observar se cambió a una franja amarilla, puesto que de acuerdo al valor que representa cambian los colores. Así lo realizaremos con cada uno de los interruptores. Una vez que hemos colocado todas las resistencias, vamos a establecer conexión a través de los transductores, que en este caso son los cables. Para ello, en cada pulsador, en el terminal 1B, vamos a colocar un cable a un pin positivo. Así lo haremos con cada uno de los interruptores. Tenemos que tener en cuenta que al ser un emulador nos da la facilidad de diferenciar cada uno de los interruptores. Por ello, en este caso, le vamos a cambiar el color de cada uno de los cables para poder diferenciarlos y tener una vista más agradable. Bien, ahora procederemos a conectar cada uno de los interruptores a pines digitales, puesto que son componentes que solo tienen dos estados, 1 o 0, alto o bajo, high o low. Para ello conectaremos cada interruptor a un pin digital. No infiere en qué pin lo conectemos, puesto que eso lo vamos a definir en la programación. En este caso, el séptimo interruptor lo conectaremos al pin digital 2, el sexto interruptor al pin digital 3, el quinto interruptor al pin digital 4, el cuarto interruptor al pin digital 5, el tercer interruptor en el pin digital 6,
el segundo interruptor al pin digital 7 y por último el primer interruptor al pin digital 8. Tal como lo mencioné, no infiere en qué pin digital lo conectemos porque ello lo definiremos en la programación. Tal como lo mencioné, la salida de cada uno de los tonos de acuerdo a una frecuencia establecida se lo realizará por medio de un piezo eléctrico. Para ello nos regresamos a la opción de componentes, básico y deslizamos el scroll para encontrar el piezo. En este caso el piezo tiene 2 pines. Y al colocar el mouse o el puntero sobre cada una de las patitas vamos a poder observar la correspondencia. En este caso, la segunda patita va al pin negativo y la primera patita, que es la potencia, al ser reprogramado, lo vamos a conectar a un pin digital PWM. Bien, una vez que hemos realizado la construcción del circuito, vamos a dirigirnos a la programación. Para ello damos clic en el icono de código. Luego en la esquina superior izquierda nos aparece una opción que dice bloque para una programación en bloque. Pero en este caso nosotros vamos a programar en el lenguaje de programación C++. Por ello seleccionamos la opción texto. Nos aparecerá una ventana emergente y damos clic en continuar. Y como podemos observar, nos aparece la estructura y la programación en texto. En este caso yo le voy a hacer un poco de zoom para que se pueda apreciar mucho mejor tanto el circuito como la programación. Tal como podemos observar, una vez que hemos colocado una placa Arduino Uno, siempre nos aparecerá esta estructura, el void setup y el void loop, 2 funciones. Por temas de prueba, como pudimos observar, nos aparecen líneas de prueba, valga la redundancia. En este caso las vamos a borrar y nos vamos a quedar únicamente con la función void setup y la función void loop. La particularidad de estas 2 funciones son: la función void setup se ejecuta todo lo que se encuentre una sola vez y la función void loop, al ser un loop, un lazo, un bucle, se repite de forma infinita. En este caso, siempre que tengamos interruptores, debemos definir el modo en el que va a trabajar el pin al que está conectado. Para ello, colocamos la palabra reservada pin mode, la M con mayúscula. Y antes que se me pase mencionarles, es necesario que tengamos en cuenta que se deben diferenciar las mayúsculas de las minúsculas. Por ende, si una palabra tiene letras en mayúsculas, se las debemos de colocar en mayúscula, tal como la función pin mode. En este caso debemos de colocar el pin mode por cada pin que tenemos conectado a los interruptores. Por ello colocamos nuevamente la función pin mode y entre paréntesis debemos de colocar 2 parámetros separados por una coma. El primer parámetro es el pin digital, en este caso el 2, porque voy a partir con el último interruptor. Y el segundo parámetro es colocar si el pin está siendo utilizado de entrada o de salida. En este caso el interruptor es un componente de entrada, por ende le ponemos la palabra input en mayúscula. Y al finalizar cada declaración del pin mode colocamos el punto y coma. Y este proceso lo debemos de realizar para los 7 interruptores. En este caso, por temas de tiempo y por enseñanza, como se pudieron haber dado cuenta, yo copié y pegué cada una de las líneas y fui cambiando los pines. Luego, así como les mencioné, debemos de definir el pin mode de cada pin digital. También tenemos colocado el pin del piezo. Por ello colocamos nuevamente la palabra pin mode y entre paréntesis los 2 parámetros separados por una coma.
En este caso, el piezo está conectado en el pin 10 y el piezo, en cambio, es un dispositivo de salida. Por ende, ponemos coma output en mayúscula igualmente y al finalizar la línea el punto y coma. Luego definiremos con la línea digital write el pin 10 en estado bajo, es decir, 0, para que cuando se ejecute el programa por primera vez, el piezo no reproduzca ningún tono. Luego, en el void loop, por temas de que el instrumento servirá siempre que presione cualquiera de los pulsadores, lo realizamos en la función void loop. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los procesos están definidos bajo condiciones. Es por ello que definiremos una estructura condicional. La estructura if-else, sí, entonces, con la finalidad de definir que si se presiona dicho pulsador va a reproducir un tono a una frecuencia específica. Para ello, todas las estructuras tienen una sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de la estructura if-else? Colocamos la palabra if, luego colocamos el paréntesis que abre y cierra y dentro colocamos la condición para la validación. En este caso vamos a hacer la validación y la condición es una pregunta que si la contestamos y da como respuesta sí, se ejecuta lo que se encuentra dentro de la estructura if. En este caso, ¿cuál es la pregunta? Se está leyendo el estado del interruptor con la palabra digital read. ¿Por qué? Porque el pin es un pin digital y quiero leer, por ello dice digital read. Luego, entre paréntesis, colocamos el pin y luego colocamos igual high. Los dos iguales representan comparación para que lo tengamos en cuenta y solo un igual significa que voy a igualar un valor a otro. Nosotros hemos definido que si esa condición se cumple, es decir, si ese pulsador se está presionando, se va a reproducir un tono a una frecuencia específica. Nosotros podemos definir la frecuencia escribiendo, por ejemplo, 100, 120, dependiendo de qué tan agudo o grave queremos el sonido. Pero en un rato les explicaré esa parte. ¿Cómo reproduzco un tono cualquiera? Coloco la función tone en minúscula, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Dentro del paréntesis debemos de colocar como mínimo 2 parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro o argumento? El pin en donde está conectado el piezo, coma, la frecuencia que va a reproducir el piezo. Esos son los dos parámetros mínimos que debe de contar la función tone. Si yo quisiera poner un tercer parámetro, me da la posibilidad de poner el tiempo que va a reproducir el piezo, ese tono a la frecuencia especificada. En este caso, nosotros no vamos a definir la frecuencia dentro de la función tone. Lo que vamos a hacer es crear un arreglo unidimensional que va a almacenar las frecuencias. Para ello, las variables, para que estén en el alcance de todas las funciones, las vamos a definir arriba del void setup. Para ello, la sintaxis de la creación de un arreglo es colocar el tipo de dato, en este caso int, enteros. Luego colocamos el nombre del arreglo, yo le colocaré frecuencias y luego abrimos y cerramos corchetes. Luego ponemos igual y abrimos y cerramos llaves y al final punto y coma, y dentro de este conjunto de llaves colocamos separados por comas los datos que va a contener ese arreglo. En este caso van a ser 7 frecuencias para luego nosotros designar cada frecuencia a cada pulsador. En este caso, si nos regresamos ahora a la parte del void loop donde hemos definido la función tone, el segundo parámetro no va a ser un valor fijo, es decir 0, 10, 20 o 30, sino que vamos a invocar a un valor del arreglo. Para ello,
colocamos el nombre del arreglo, en este caso frecuencias, tal cual lo tenemos declarado. Luego, entre corchetes, colocamos la posición del dato que queremos invocar. Es decir, si quiero reproducir la frecuencia que escribí primero, siempre en la programación empezamos contando desde 0. Por ende, si quiero el primer valor, tengo que poner que está en la posición 0. Y luego, tal como les había mencionado, podemos definir el tiempo de reproducción de esa nota. Para ello le colocaremos 50 milisegundos. Como este proceso y validación lo tenemos que hacer por cada uno de los interruptores, en este caso, de igual forma, tal como lo mencioné al inicio, por temas de tiempo voy a copiar la estructura if y pegarla 6 veces más. En este caso, solo cambiaré el pin de cada condición de la estructura if-else, puesto que en cada uno se llama a distintos pines digitales. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Y de igual forma, si esa validación se cumple, debemos de cambiar la posición de la frecuencia que se va a reproducir, tal como pueden observar. Y recordar, nosotros definimos en el arreglo de frecuencias 7 datos, es decir, por cada interruptor vamos a invocar a cada valor distinto, sea en la posición 0 desde el inicio y la posición máxima que es 6, porque si empezamos contando desde 0 y tenemos 7 datos, el máximo o la máxima posición es 6. Ahora viene la parte de la programación. En este caso no estamos absentos a que hayamos cometido un error digitando alguna línea, pero para ello y prueba, error, nos dirigimos al botón iniciar simulación. ¿Cómo sabemos que se está ejecutando el programa? Porque nos aparece un mensajito que dice hora de simulador y empieza el tiempo de ejecución. Una vez que se ha iniciado la simulación y no observamos ningún error, ¿cómo sabemos que no tenemos ningún error? Porque en la parte inferior de la programación, si llegásemos a tener un error, nos va a salir un cuadro negro y el error se nos va a marcar con una línea roja. En este caso no tenemos errores y procedemos a probar. La única forma de probar es presionando cada uno de los pulsadores. Recuerda que la creatividad es el límite, así que te reto a seguir explorando y realizando más instrumentos musicales.